prolongan y detallan las preguntas preliminares para determinar si, a fin de mejorar el método empleado, sería factible y preferible reemplazar por otro el lugar, la sucesión, la persona y barra o los medios. En esta segunda fase del interrogatorio, después de haber preguntado ya, a propósito de cada actividad registrada, qué se hace y por qué se hace, el investigador pasa a averiguar qué más podría hacerse, y por tanto, qué se debería hacer. En esa forma se profundizan las respuestas que se habían obtenido sobre el lugar, la sucesión, la persona y los medios. Combinando las dos preguntas preliminares y las dos preguntas de fondo de cada tema, propósito, lugar, etc., se llega a la lista completa de interrogaciones, es decir, 98. Muchos investigadores aplican la pregunta: ¿qué se obtiene en realidad? Registrar, examinar e idear. Propósito. ¿Y qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Qué otra cosa podría hacerse? ¿Qué debería hacerse? Lugar. ¿Dónde se hace? ¿Por qué se hace allí? ¿En qué otro lugar podría hacerse? ¿Dónde debería hacerse? Sucesión. ¿Cuándo se hace? ¿Por qué se hace entonces? ¿Cuándo podría hacerse? ¿Cuándo debería hacerse? Persona. ¿Quién lo hace? ¿Por qué lo hace esa persona? ¿Qué otra persona podría hacerlo? ¿Quién debería hacerlo? Medios. ¿Y cómo se hace? ¿Por qué se hace de ese modo? ¿De qué otro modo podría hacerse? ¿Cómo debería hacerse? Esas preguntas, en ese orden, deben hacerse sistemáticamente cada vez que se empieza un estudio de métodos, porque son la condición básica de un buen resultado. Ejemplo: desmontaje, limpieza y desengrase de un motor. Consideremos ahora cómo procedieron los especialistas en estudio del trabajo que prepararon el cursograma analítico de la figura 25 al examinar los hechos registrados con el fin de idear un método mejor. Traslademos antes dichos datos a un formulario comente de cursograma analítico, figura 26, completándolo con la información necesaria sobre la operación, lugar, etc. Para que el lector pueda representarse mejor la operación, en la figura 27 se da un plano del taller de desengrase con el recorrido del motor desde el almacén de motores usados hasta el departamento de inspección. Puede verse claramente que el motor y sus piezas siguen un camino innecesariamente complicado. Al examinar el cursograma analítico se ve que hay un porcentaje muy alto de actividades no productivas. Efectivamente, solo hay 4 operaciones y una inspección, mientras que se registran 21 transportes y 3 esperas. De un total de 29 operaciones, con exclusión del almacenamiento original, solamente 5 pueden considerarse productivas. El examen detallado del diagrama lleva a hacerse varias preguntas. Por ejemplo, se observará que al transportar el motor desde el almacén de motores usados, es preciso cambiar de grúa a mitad de camino. Apliquemos a esa parte del recorrido la técnica del interrogatorio. P. ¿Qué se hace? R. Se transporta el motor hasta el taller de desmontaje. 99. Introducción al estudio del trabajo. P. ¿Cómo se hace? R. Con una grúa eléctrica. Luego se coloca el motor en tierra y otra grúa lo iza y lo transporta hasta el taller de desmontaje. P. ¿Por qué se hace? R. Porque los motores están almacenados de tal modo que no los puede recoger directamente la grúa monocarril que pasa por los almacenes y el taller de desengrase. P. ¿Qué otra cosa podría hacerse? R. Los motores podrían almacenarse de modo que la grúa monocarril pudiera llegar hasta ellos, recogerlos y llevarlos entonces directamente hasta el taller de desmontaje. P. ¿Qué debería hacerse? R. Debería seguirse la propuesta indicada. La propuesta en cuestión fue aceptada, y de ese modo se suprimieron 3 transportes. Véase figura 28. Continuemos con la serie de preguntas. P. ¿Por qué limpiar las piezas del motor antes de desengrasarlas para limpiarlas otra vez después de quitarles la grasa? R. Nadie recuerda por qué se implantó esa limpieza previa. P. ¿Por qué se inspeccionan en esta fase piezas grasientas, cuando debe de ser difícil hacerlo debidamente y se sabe que serán examinadas nuevamente en el departamento de inspección de motores? R. Nadie recuerda por qué se implantó esa inspección. Es frecuente oír esas contestaciones cuando se aplica la técnica de las preguntas. Muchas veces se llevan a cabo actividades por motivos que fueron importantes en su día, como medidas transitorias para que un taller empiece a producir sin tener que esperar las instalaciones y el equipo adecuados, pero siguen en pie mucho tiempo después de haber desaparecido el motivo.
Cuando no se les halle justificación, las actividades innecesarias se deben suprimir sin contemplaciones. A continuación corresponde estudiar la colocación de las piezas en la desengrasadora. Aparentemente había que llevarlas a una distancia de 3 metros para colocarlas en la jaula de desengrase. ¿Por qué no poner la jaula más cerca? ¿No sería posible ir metiendo las piezas en la jaula a medida que se desmonta el motor? Las preguntas y respuestas que anteceden bastan para comprender cómo puede aplicarse esta técnica. Quizá parezcan a veces un tanto infantiles en la forma expuesta, pero no lo son cuando se suceden a ritmo acelerado, como ocurre con un investigador experto, y tampoco está de más respetar fielmente el orden en que están, para tener la seguridad de no omitir nada. Naturalmente, al empezar por la razón de ser de la operación en sí, preguntándose, ¿qué se hace? ¿Y por qué es necesario? Se evita perder el tiempo en detalles, si la operación íntegra es innecesaria o su propósito fundamental se puede conseguir de otra manera mejor. 1 hoy. En el resumen del gráfico de la figura 28 puede verse que con el nuevo método se ha reducido considerablemente el número de actividades no productivas. La cantidad de operaciones ha disminuido de 4 a 3, por eliminación de la limpieza, que era innecesaria, y la inspección subsiguiente se ha eliminado también. Los transportes se han reducido de 21 a 15, y las distancias recorridas han pasado de 237,5 a 150 metros, o sea una economía de 37% en el desplazamiento de cada motor. Con el propósito de no complicar el ejemplo, no se han indicado los tiempos de cada actividad, pero el análisis de los dos cursogramas permite advertir que se ha hecho una gran economía de tiempo por motor. En el ejemplo siguiente, trataremos de mostrar cómo indicar los tiempos en un cursograma de proceso que, en este caso, está combinado con un diagrama de recorrido. Como en el caso precedente, las respuestas son simples y solo sirven para ilustrar el uso del método de preguntas. En la práctica, es poco frecuente que se llegue directamente a una respuesta correcta. En general, hay numerosas opciones que deberán examinarse antes de poder determinar cuál es la mejor de ellas. Ejemplo del uso del diagrama de recorrido con el cursograma de proceso. Recepción e inspección de piezas de avión 4. El diagrama de recorrido de la figura 29 indica la distribución originaria de la sección de recepción en una fábrica de aviones. La línea de trazo lleno representa el trayecto que siguen las piezas, desde el punto de llegada hasta los estantes del depósito. Como puede observarse, los símbolos de las diversas actividades se han indicado en el lugar adecuado, de tal modo que el lector del diagrama puede tener en cuenta con más facilidad las operaciones efectuadas. De registrar. La operación consiste en descargar de un camión de reparto las cajas que contienen piezas de avión, empaquetadas en cartones individuales, y en verificar, inspeccionar y marcar dichas cajas antes de colocarlas en depósito. Se hace deslizar las cajas por un plano inclinado acoplado a la parte trasera del camión, y luego se las empuja hasta el lugar de desembalaje, en donde se las apila a la espera de que sean abiertas. Luego se las coloca en el suelo y se las abre. Se retira la hoja de entrega, se carga cada una de las cajas en una carretilla y se las transporta a mano hasta el banco de recepción. Allí se las deposita en el suelo, junto al banco. Más tarde se desembala cada caja, se retira cada pieza de su cartón, se indica la verificación en la hoja o planilla de entrega y se la vuelve a colocar en el cartón. A su vez, se colocan los cartones en la caja y se deposita a esta junto al otro lado del banco de recepción, en espera de ser transportada al banco de inspección. Allí, se deposita otra vez la caja en el suelo hasta el momento en que se la habrá de inspeccionar. Se desembala, inspecciona y calibra cada pieza y se la coloca en su cartón. Luego de una breve espera, se transporta la caja al banco de marcado. Allí se repite el desembalaje, numeración y embalaje de las piezas en cartones, y estos se colocan en las cajas que, luego de un momento de espera. 4. Este ejemplo, con algunas modificaciones, proviene de la Simplification du Travail, versión en francés de un manual redactado por la North American Aviation, Incorporated, Texas Division Paris, Edition Sommes et Techniques, 2. ed. 1950. 103. Introducción al estudio del trabajo. Es transportada en un carrito hasta los estantes del almacén, en donde permanece a la espera de la entrega a los talleres de montaje.
El proceso completo está registrado en el cursograma analítico de la figura 30. De examinar críticamente. La lectura del diagrama de recorrido indica inmediatamente que el camino seguido por las cajas es largo y complicado. Este hecho podría no haber sido advertido con el uso exclusivo de un cursograma analítico. En cambio, el cursograma permite registrar y resumir las diversas actividades mucho mejor que el diagrama. Basta examinar en forma conjunta las dos hojas y utilizar el método de preguntas para advertir que numerosos aspectos requieren explicación, por ejemplo. P. ¿Por qué se apilan las cajas en espera de ser desembaladas, puesto que 10 minutos más tarde se las vuelve a colocar en el suelo? R. ¿Por qué no se retiran tan pronto como se las descarga del camión? P. ¿Qué podría hacerse? R. Se podrían retirar las cajas más rápidamente. P. ¿Por qué los puntos de recepción, inspección y marcado están tan alejados entre sí? R. ¿Por qué en determinado momento así se los dispuso? P. ¿En qué otro lugar se los podría instalar? R. ¿Se los podría agrupar en un mismo lugar? P. ¿En dónde se los debería situar? R. ¿Se los debería agrupar en el punto de recepción actual? P. ¿Por qué las cajas deben recorrer toda la planta hasta llegar al almacén? R. ¿Por qué la puerta del almacén y el punto de llegada de las cajas están situados en las extremidades opuestas del local? Los lectores que examinen con atención el diagrama de recorrido y el cursograma descubrirán sin duda muchas otras preguntas que podrían plantearse. Es evidente que las operaciones en conjunto dejan mucho que desear. Este es un ejemplo real de lo que sucede cuando se emprende una serie de actividades sin habérsela concebido ni organizado de forma conveniente. En todo el mundo hay ejemplos de fábricas en las que se desperdician tiempo y esfuerzos. De concepción del método perfeccionado. En las figuras 31 y 32 se presenta gráficamente la solución adoptada por los especialistas del estudio del trabajo. Las preguntas que hemos planteado antes figuran entre las que se han formulado ya que, como puede constatarse, ahora se coloca inmediatamente sobre una carretilla cada caja descargada del camión y deslizada por el plano inclinado. Se transporta la caja directamente al lugar de desembalaje, en donde un obrero la abre y retira la planilla de entrega, sin sacarla de la carretilla. Luego se la transporta al banco de recepción, en donde, tras breve espera, se la desembala y se colocan las piezas sobre la mesa, se las cuenta y se las tilda en la planilla de entrega. Los bancos de control y de marcado están 104 situados ahora junto al banco de recepción, de modo que las piezas puedan pasar por las operaciones sucesivas de control, calibrado y numeración. A continuación, se las vuelve a colocar en sus respectivos cartones y a estos se los deposita en la caja, que se encuentra siempre sobre la carretilla. Es evidente que los especialistas de estudio del trabajo se han visto llevados a formular la pregunta que hemos citado. ¿Por qué las cajas deben recorrer toda la planta para llegar al almacén? Puesto que no han encontrado una respuesta satisfactoria, han decidido practicar una nueva puerta de acceso al almacén, frente a los bancos, con el fin de acortar al máximo el trayecto seguido por las cajas. El cursograma analítico, figura 32, muestra que la cantidad de inspecciones ha pasado de 2 a 1, la de transportes de 11 a 6 y la de esperas o depósitos temporarios, de 7 a 2. La distancia del recorrido es de 32,2 metros, en lugar de 56,2. El número de horas hombre se ha calculado multiplicando el tiempo de cada actividad por el número de trabajadores ocupados. Por ejemplo, caja transportada al banco de recepción. 5 minutos por 2 peones igual 10 minutos hombre. No se han contado las esperas, ya que se deben al hecho de que los trabajadores están ocupados en otras operaciones. En el nuevo método, el inspector y el empleado del almacén trabajan al mismo tiempo, respectivamente en la inspección y la numeración de piezas, lo cual explica que los 20 minutos anteriores hayan aumentado a 40 minutos hombre. El costo de la mano de obra se ha calculado a razón de $5.20 EUA por hora en promedio para todos los trabajadores. El costo de la nueva puerta de acceso no está comprendido en el total, ya que su amortización debe repartirse entre todos los objetos que entran en el almacén y no solo sobre las cajas. 3. Concepción del método perfeccionado. Según un viejo dicho, hacer la pregunta correcta equivale a tener ya la mitad de la respuesta correcta. Esto es particularmente cierto en el estudio de los métodos.
Al utilizar las preguntas en el orden en que figuran en este capítulo, a saber, el siguiente: ¿qué se debe hacer? ¿Dónde se debe hacer? ¿Cuándo se debe hacer? ¿Quién lo debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? Se puede tener una idea bastante atinada de las deficiencias de la operación presente y de las posibilidades de que surja un nuevo método perfeccionado. En muchos casos, sin embargo, la solución no es tan evidente y es posible que haga falta hacer investigaciones en otro lugar. Por lo tanto, no es prudente adoptar precipitadamente soluciones antes de investigar esas otras esferas conexas. Por ejemplo, una simplificación del diseño del producto o la utilización adecuada de las materias primas puede ahorrar considerable tiempo en las operaciones. Otras cuestiones relacionadas con la disposición o con la manipulación apropiada de los materiales pueden producir igualmente el mismo efecto. Por este motivo, los 107 especialistas en el estudio del trabajo deben conocer todo el conjunto de técnicas disponibles para crear un nuevo método perfeccionado. A estas cuestiones se hace referencia en la tercera parte de este libro. Con el tiempo, y con la práctica en el empleo de la técnica del cuestionario, el especialista en el estudio del trabajo adopta una actitud inquisitiva en busca constante de la eficiencia. Una vez concluida la fase de creación de un nuevo método, se registra en un diagrama correspondiente. En nuestros dos ejemplos anteriores esta figura adoptaría la forma de un cursograma analítico, para que se pueda comparar con el método original y verificar con el fin de asegurarse de que no se ha omitido nada. Esto permitirá incorporar entradas al resumen del número total de actividades que se realizan con ambos métodos, los ahorros de distancia y tiempo que cabe esperar conseguir con el cambio y los posibles ahorros de costos resultantes, figuras 28 y 32. 110. Capítulo 8. Desplazamiento de los trabajadores en la zona de trabajo. 1. Desplazamiento de los trabajadores y del material. Hay muchas clases de actividades, en la industria, el comercio e incluso el hogar, en que los trabajadores se desplazan a intervalos irregulares entre varios puntos de la zona de trabajo, con o sin material. En las industrias manufactureras suelen moverse cuando introducen o retiran material a granel de un proceso continuo y lo depositan a proximidad. Uno de ellos atiende varias máquinas. Llevan material hasta las máquinas o a los lugares de trabajo o retiran objetos trabajados. Además de esos desplazamientos en las fábricas, puede haberlos, por ejemplo, en tiendas y almacenes donde se ponen o se sacan de estantes o depósitos materiales de todas clases. Cocinas de restaurantes y cantinas cuando se preparan las comidas. Laboratorios de control donde se realizan ensayos a intervalos frecuentes. 2. Diagrama de hilos. Para registrar y examinar este género de actividades se utiliza el diagrama de hilos, una de las técnicas más sencillas, pero más eficaces, del estudio de métodos. El diagrama de hilos es un plano modelo a escala en que se sigue y mide con un hilo el trayecto de los trabajadores, de los materiales o del equipo durante una sucesión determinada de hechos. El diagrama de hilos, figura 33, es un diagrama de recorrido especial, que sirve para medir las distancias con ayuda de un hilo. Por eso tiene que estar dibujado exactamente a escala, y no como el diagrama de recorrido común, que puede ser aproximado con tal que lleve anotadas las distancias que interesan. El diagrama de hilo se empieza en la misma forma que todos los demás estudios de métodos, registrando todos los hechos pertinentes a partir de observaciones 111, de primera mano. Al igual que el diagrama de recorrido, se utiliza las más de las veces para completar un cursograma, de modo que los dos juntos den la idea más clara posible de lo que se está haciendo en realidad. Como siempre, el cursograma se examinará con espíritu crítico para cerciorarse de que se suprimieron todas las actividades innecesarias antes de idear un nuevo método. Se puede emplear el diagrama de hilos para seguir los movimientos de materias u objetos, y a veces se lo emplea con ese fin, sobre todo si un especialista en estudio del trabajo quiere averiguar fácilmente cuánta distancia recorren las cosas. Por ejemplo, se hubieran podido hacer diagramas de hilos para los diversos ejemplos del capítulo anterior, pero no se precisaban porque el diagrama de recorrido común bastaba para dar todos los datos necesarios y, en los casos ilustrados, era más fácil de dibujar.
lo comente, sin embargo, es que el diagrama de hilo se utilice para establecer los movimientos de trabajadores, y esa es la aplicación que estudiaremos en los ejemplos del presente capítulo. El especialista en estudio del trabajo va siguiendo al operario objeto del examen a medida que va y viene con motivo de su trabajo. Si la zona en que se desplaza es relativamente reducida y se puede abarcar con la mirada desde un punto fijo, no hay necesidad de seguirlo. El especialista anota metódicamente todos los puntos a los que va el trabajador, y cuando el trecho es relativamente largo, también la hora de salida y de llegada. Se ahorrará muchas anotaciones y emplea números, letras, etc., para designar las máquinas, depósitos u otros puntos del recorrido. El tipo de hoja de observaciones que se necesita es muy sencillo. La figura 34 contiene un modelo con los epígrafes necesarios. Si hacen falta más hojas, bastará con que tengan las columnas 1 a 5, sin el encabezamiento. El especialista en estudio del trabajo seguirá anotando mientras lo estime necesario para obtener un cuadro representativo de los movimientos del trabajador, cosa que puede exigir unas horas, un día o incluso más. Tendrá que estar seguro de haber registrado todos los desplazamientos del operario y de haberlos visto hacer suficientes veces como para estar seguro de su frecuencia relativa. En caso contrario puede formarse una idea equivocada, puesto que quizá haya observado al trabajador únicamente durante una parte del ciclo completo de actividades, cuando recorría solo algunos de sus trayectos habituales. Es posible que después no los haga más y utilice mucho, en cambio, otros caminos. Una vez que el especialista crea que llegó a un cuadro fiel, verificará con el obrero si no pasó por alto algún movimiento comente, y entonces sí podrá establecer el diagrama de hilos. Deberá hacerse un plano a escala de la zona de trabajo semejante al del diagrama de recorrido, puede utilizarse el mismo plano con tal que esté dibujado a escala. Se dibujarán también a escala las máquinas, bancos, depósitos y todos los puntos del recorrido, así como las puertas, columnas y tabiques que influyan. 113 Introducción al estudio del trabajo. En el trayecto seguido. Una vez terminado, el plano se fija en una madera blanda o en un tablero y se hincan alfileres firmemente en cada punto de parada, de modo que la cabeza sobresalga más o menos 1 centímetro. También se fijan alfileres en todos los puntos de cambio de dirección. Se toma un hilo de longitud conocida y se ata al alfiler que señala el punto de partida del trayecto, banco de inspección y en la figura 33. Luego se pasa el hilo por los alfileres que marcan los demás puntos del recorrido, siguiendo el orden de la hoja de registro, hasta que estén representados todos los movimientos. De esa forma se obtiene el cuadro de los movimientos del operario, que lleva más hilos en los trechos donde más veces transitó, como puede verse en la figura 33. En este ejemplo se ve que ciertos trayectos, sobre todo entre ID, H y D y L, se recorran con mayor frecuencia que otros. Como la mayoría de esos puntos están bastante lejos unos de otros, el diagrama nos indica que conviene efectuar un análisis crítico para acercar entre ellos los correspondientes lugares de trabajo. Como se recordará, el hilo se había medido antes de hacer el diagrama. Si medimos ahora el que sobró y lo restamos del total, sabremos cuánto se utilizó. Esa es, a escala, la distancia recorrida por el trabajador. Si se observa a 2 o más operarios en la misma zona de trabajo, es conveniente usar hilos de diferente color para distinguirlos. Ahora se puede pasar a examinar el diagrama y a idear la nueva disposición, como se hizo con el diagrama de recorrido, utilizando plantillas y probando diversas maneras de colocar tanto las plantillas como los alfileres, hasta encontrar la disposición que permite hacer las mismas operaciones con el mínimo de recorrido. Para averiguar si es así, se pasa el hilo por los alfileres colocados en la nueva disposición, pero partiendo del mismo punto y siguiendo el mismo orden que antes, y al final se mide cuánto hilo sobró. La diferencia entre lo que sobró la primera vez y lo que sobra ahora representa la reducción del recorrido obtenida con la mejora de la disposición. Quizás sea necesario repetir varias veces la prueba antes de acertar con la disposición que más acorta el trayecto, o sea, con la que menos hilo se usa. El diagrama de hilos es de gran ayuda para explicar a los directores, gerentes, jefes intermedios y trabajadores los cambios propuestos.
Si se hacen dos diagramas, uno con la disposición original y otro con la perfeccionada, el contraste será tan patente, sobre todo si se utilizan hilos de colores vivos, que no será difícil convencer a todos de las ventajas del cambio. A los obreros, en particular, les interesará el resultado de esos estudios para enterarse de la distancia que tienen que andar, y es sabido que a todos nos atrae la perspectiva de un trabajo más aliviado. El ejemplo siguiente expone esta técnica aplicada a los movimientos de los trabajadores que llevan baldosas de la inspección al depósito. 114. Desplazamiento de trabajadores en zona de trabajo. Ejemplo de diagrama de hilos. Almacenamiento de baldosas después de su inspección de registrar. En la operación que se analiza en este ejemplo, se descargan baldosas no vidriadas que vienen de lomo en vagonetas y se depositan en el banco para ser examinadas. Después de la inspección se colocan en plataformas según su clase y tamaño. Así cargadas en las plataformas, estas se transportan en elevadoras de horquilla hasta los depósitos de hormigón, donde quedan hasta que pasen al vidriado. La figura 35 muestra la disposición original del almacén. Se decidió hacer un estudio utilizando el diagrama de hilos para determinar si la disposición existente, que parecía lógica, era efectivamente la que necesitaba menos transporte. Se efectuaron observaciones con las baldosas traídas en varias cargas, ya que se habían juntado tipos de baldosas algo diferentes en cada vagoneta, aunque predominaban de lejos las corrientes de 10x10 y de 15x15 centímetros. Para anotar la información se utilizó un formulario como el de la figura 39, que solo se reproduce parcialmente porque es evidente lo que se quería anotar. Los números de los depósitos son los que se indican en la figura 35. Como puede verse, en este caso no se anotaron los tiempos. Es más útil anotarlos cuando se trata de distancias grandes, como en el acarreo entre los departamentos de una fábrica. Se estableció entonces el diagrama de hilos del modo expuesto en la figura 35. La anchura de la franja sombreada indica el número de veces que el hilo pasa entre dos puntos y, por consiguiente, el relativo tránsito entre ellos. De examinar con sentido crítico. Con solo mirar el diagrama se ve que el tránsito llega al máximo por las hileras de depósitos para baldosas de 10x10 y de 15x15 centímetros. Los obreros descargan las baldosas en los depósitos que encuentran vacíos, puesto que constantemente se sacan baldosas para llevarlas a vidriar. Por tanto, tratándose de las baldosas más corrientes, el movimiento se produce en cualquiera de los dos sentidos, para arriba o para abajo de las hileras. También es evidente que cuando se trata de baldosas especiales, que se usan para fines decorativos y en cantidades más reducidas, el movimiento es escaso. Los inspectores las colocan por lo general en una sola vagoneta que las distribuye por varios depósitos en un solo viaje. Los demás modelos se reparten con viajes más o menos iguales entre sí. De idear la nueva disposición. Lo primero que debe hacerse al determinar la nueva disposición es situar los depósitos de las baldosas que más se manipulan lo más cerca posible del banco de inspección, y los de las baldosas especiales lo más lejos posible. Claro está que ya no habrá una clasificación tan ordenada y que será más difícil, por algún tiempo, localizar tal o cual serie de baldosas, pero los depósitos están separados por tabiques de hormigón de 1 metro de altura, donde se pueden colocar letreros que se vean desde lejos, y los obreros pronto se familiarizarán con la nueva disposición. Después de probar varias disposiciones, se comprobó que la expuesta en la figura 36 era la que ahorraba más tiempo de transporte. La distancia recóndita se redujo de 520 a 340 metros, o sea una economía del 35%. 115. Si transcurren 6 días desde el momento en que se pasa el pedido hasta que se entrega, esto significa que cuando las existencias descienden de 1000 unidades a 200 unidades, esta última cifra equivale a las existencias de 6 días, se pasa a un segundo 239. Introducción al estudio del trabajo. Figura 83. Momento para renovar pedidos y reserva reguladora. Número de unidades. 1, 000, 200. Momento. Para renovar. Y pedido. Y primero. Reserva reguladora. Tiempo 6 días. Pedido y el proceso se repite 10 veces al año.
Sin embargo, se han de prever ligeros retrasos en la entrega o un aumento repentino de la demanda, lo que podría provocar un agotamiento de las existencias a un ritmo más rápido. Por esta razón, se constituye lo que se denomina reserva reguladora para tener en cuenta estas eventualidades, figura 83. Para determinar el nivel óptimo de esa reserva, hay que procurar equilibrar los costos de inactividad con los costos de falta de existencias. Aunque este método sigue siendo válido, surgen diversas situaciones prácticas que requieren la utilización de instrumentos analíticos y matemáticos adicionales para resolver los problemas de las existencias, porque el método mencionado se basa en diversas hipótesis como una demanda constante, un precio de compra constante, un tiempo de espera constante para la entrega y unos costos de inactividad y de tramitación de los pedidos constantes. En la práctica raras veces sucede así. A menudo un director o un agente de compra tiene que cambiar los cálculos mencionados, introduciendo variables como la incertidumbre en los tiempos de entrega, cómo manejar las rebajas por cantidad con respecto a las compras, las previsiones de aumentos de los precios, etc. Quedaría fuera del alcance del presente libro analizar de manera detallada los cálculos que entrañan unos criterios de decisión múltiples. Varias obras sobre dirección de la producción se ocupan de esta cuestión de manera más pormenorizada aún. Véase, por ejemplo, Donald Del Mar, Operations and Industrial Management, Designing and 240 Managing for Productivity, Nueva York, McGraw-Hill, 1985, Pax. 261, 303. Control de existencias. Figura 84. Sistema simplificado HAT, Kanban, lote. De pequeño tamaño, tiempo, breve de preparación, operario, con múltiples funciones, itinerario, uniforme de las operaciones, cantidad, uniforme, en proceso, tiempo, del ciclo, determinado, regularización, de la producción, uniformización, de los puestos de trabajo. El flujo de producción utilizando Kanban produce las unidades necesarias en las cantidades necesarias y en el momento debido. 3. Método justo a tiempo de regulación de existencias. En su afán de mejorar la productividad y la rentabilidad, las empresas japonesas llegaron a considerar las existencias como innecesarias y ruinosas. Toyota fue la primera empresa que estableció un método para reducir drásticamente las existencias, ya fueran de mercancías en curso de fabricación o productos almacenados. Kanban, o gestión de las existencias justo a tiempo. La idea básica es que con los métodos tradicionales el departamento de compra adquiere la materia prima y la empuja a través de las operaciones. Con el método justo a tiempo, HAT, el material se hace avanzar a un puesto de trabajo desde el anterior y, en última instancia, desde el almacén de materias primas. Del mismo modo, se arrastra también desde los suministradores solo cuando se necesita, y en las cantidades deseadas. Las existencias se reducen a los niveles absolutamente mínimos y se eliminan casi totalmente las reservas reguladoras. Con la experiencia, el método HAT pasó a ser un principio de la gestión y un enfoque diferente de la planificación y el control de la producción, así como del control de las existencias. Si queremos reducir los costos de inactividad, debemos pasar pedidos en pequeñas cantidades. De ello se deduce que deberíamos tratar de tener unas cantidades correspondientes uniformes de productos en curso de fabricación. Se deduce asimismo que debemos suprimir las irregularidades en el flujo de la producción, ya que de lo contrario se producirán algunas piezas que se mantendrán como existencias hasta que otras piezas se procesen y pueda pasarse al montaje. Esto significa que hemos de medir el tiempo del ciclo de cada operación, capacitar a los trabajadores para que desempeñen diversas funciones y proceder a la normalización del procesamiento de lotes uniformes uno a la vez. En la figura 84 se representa un diagrama esquemático del método HAT. 241 Introducción al estudio del trabajo. Figura 85. Ilustración simplificada del itinerario Kanban. Materia prima. Puesto de trabajo. 1. Piezas acabadas. Puesto de trabajo. 2. Piezas acabadas. Montaje. Productos acabados. Traslado de los materiales en contenedores. Traslado de Kanban. Ficha de trabajo y de pedido. 242.
Control de existencias. El método HAT resulta muy eficaz si la empresa fabrica una gama limitada de productos cuyas partes constitutivas son en gran medida fabricadas de modo repetitivo por la misma empresa o suministradas por los proveedores. La mecánica de la operación, explicada de manera sencilla, consiste en avanzar de las operaciones finales a las iniciales comenzando por la última operación, figura 85. De este modo, cuando una sección de montaje final necesita piezas del puesto de trabajo 2, retira la ficha de trabajo, también llamada Kanban, del contenedor en el que están las piezas y la pasa al puesto de trabajo 2. Esta Kanban a su vez se convierte en una orden de trabajo para el puesto 2, que empieza a producir repuestos de las piezas retiradas y al mismo tiempo envía la Kanban al puesto de trabajo 1 para que haga lo mismo. La ficha llega finalmente al almacén de materias primas en el que se efectúan también retiradas en pequeñas cantidades y al que se suministran pedidos igualmente en pequeñas cantidades y frecuentemente sobre una base diaria. El éxito del HAT en el Japón se ha debido igualmente a la relación que establece una empresa de producción con sus abastecedores, que tiene las características principales siguientes. La empresa prefiere tratar con un abastecedor. Para ser elegido como abastecedor, el vendedor debe ofrecer el precio mínimo por la calidad óptima y responsabilizarse de la reserva reguladora. A cambio, se le asegura un volumen elevado de pedidos. Los abastecedores suministran los pedidos en pequeñas cantidades casi a diario y se les alienta a que estén ubicados cerca de la empresa para reducir el costo de transporte y el tiempo de espera de la empresa. Existe una estrecha cooperación entre la dirección de la empresa y los abastecedores, que puede adoptar la forma de una asistencia técnica y financiera a los abastecedores que se considera están en el mismo barco que la empresa y se esfuerzan, en consecuencia, por conseguir una calidad que forme parte integrante del producto a un precio mínimo. El método HAT se ha introducido en varias empresas en los Estados Unidos, Europa y otras regiones, a veces con excelentes resultados. Como puede verse, sin embargo, mucho depende de la capacidad para reestructurar y eliminar las irregularidades de las operaciones de producción y establecer un tipo de relación sólida y diferente con los abastecedores. 4. Estudio del trabajo y control de existencias. El especialista en el estudio del trabajo pocas veces, por no decir ninguna, participa en el establecimiento de las dimensiones óptimas de los pedidos de materias primas de los abastecedores o en el análisis de la forma de ajustar cada pedido en condiciones de incertidumbre o de beneficiarse de posibilidades especiales como los descuentos por cantidad. No obstante, parte del trabajo realizado en la esfera del diseño del producto y de la utilización de los materiales. Véase, por ejemplo, L. A. Martín Vega y Cols. Applying Just in Time in a Wafer Fab. A Case Study, en Johnson Edison One, publicado con la dirección de People and Product Management in Manufacturing, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1990, Pax. 121, 135. 243. Introducción al estudio del trabajo. Como se indica en el capítulo 12, puede influir en la gama y el volumen de los productos de los que se han de mantener existencias. El estudio del trabajo pasa a estar más directamente relacionado con el control de las existencias cuando se está introduciendo el sistema HAT. En el presente capítulo se ha indicado que los requisitos previos para aplicar este sistema son la normalización del itinerario de las operaciones, el establecimiento de tiempos de ciclo fiables y, en consecuencia, la disponibilidad de cantidades uniformes de lotes pequeños que se desplacen a lo largo de la línea de operaciones. Hemos visto asimismo que hace falta regularizar las operaciones de producción con unas fluctuaciones mínimas en las metas de producción de una operación a la siguiente, así como sincronizar los submontajes convergentes para que el método HAT sea eficaz. En todas estas esferas el especialista en el estudio del trabajo puede aportar una valiosa contribución mediante el estudio de los métodos y la medición del trabajo. 244. Capítulo 17. Mantenimiento. 1. Alcance del mantenimiento. No siempre se ha dado a la función de mantenimiento la importancia que merece. A veces se considera como una actividad auxiliar que se ejecuta esporádicamente y cuando es necesario. Algunos directores de producción consideran que parar una máquina o una línea de producción para efectuar inspecciones o realizar un mantenimiento preventivo es una molestia innecesaria.
La importancia del mantenimiento solo se pone de manifiesto cuando se produce una avería en alguna de las máquinas. Sin embargo, las pérdidas ocasionadas por un mantenimiento incorrecto pueden ser enormes, porque aparte de las paradas y de la producción perdida, existe el costo de los defectos de los productos debidos a la falta de mantenimiento y las pérdidas causadas por una vida más corta de las máquinas, que pueden ser sustanciales en los países en desarrollo, puesto que para sustituir una máquina hay que utilizar divisas que suelen ser escasas. Con la tecnología avanzada se agudiza el problema del mantenimiento. Las máquinas de tecnología avanzada producen un gran volumen, por lo que se amplifica el efecto de las interrupciones del trabajo. Además, la tendencia hacia las operaciones en línea, la automatización y el sistema de fabricación flexible han establecido una conexión entre las máquinas físicamente o por medio de sistemas de información que hacen depender el funcionamiento de cada una de ellas de las demás, de tal modo que toda una línea de producción puede quedar detenida debido al fallo de una única pieza, incluso la menos importante. Actualmente se pueden discernir dos tendencias en lo que concierne al mantenimiento. Primeramente, la proporción de los trabajadores de mantenimiento con relación a los trabajadores que trabajan directamente en la producción está aumentando en los países industrializados, en parte como reacción a la creciente complicación de las máquinas utilizadas y en parte debido a la disminución de la mano de obra directa como consecuencia de la automatización. En segundo lugar, se tiene un mayor conocimiento de la necesidad de organizar el mantenimiento de manera diferente y de tal forma que pase a incumbir a todos en mayor o menor grado y no solamente a los equipos de mantenimiento. Existen dos tipos principales de mantenimiento. De mantenimiento de reparación, que constituye una respuesta del departamento de mantenimiento a peticiones de reparaciones debidas a fallos de la maquinaria o el equipo o a un trabajo anómalo o poco seguro resultante del mal estado de la maquinaria. En este caso, el departamento de mantenimiento 245 Introducción al estudio del trabajo. Trata de atender lo mejor que puede a las diversas solicitudes recibidas. Si se presentan varias solicitudes simultáneamente, como suele suceder, aumenta el tiempo de inmovilización de la máquina. En muchos casos, si se deja que una máquina llegue hasta el punto de avería, pueden resultar también necesarias reparaciones largas y a veces costosas y revisiones que duran más tiempo. De mantenimiento preventivo, que se basa en el conocido principio de que es mejor prevenir que curar. Consiste en diagnosticar las necesidades de mantenimiento de la máquina, que van desde la simple lubricación y engrase hasta reparaciones preventivas más complicadas. Los factores que se han de tomar en consideración son la emisión de ruido, las vibraciones, los cambios de temperatura y la producción defectuosa, así como un análisis de los registros anteriores de rendimiento y mantenimiento para prever cuándo es inminente una interrupción. Se traza luego un plan para proyectar intervenciones sistemáticas de mantenimiento y reparación con el fin de evitar las averías. La mayor parte de los programas de mantenimiento de las empresas se basan en una combinación del mantenimiento preventivo y la reparación de las averías, aunque se ha demostrado que si se da prioridad al mantenimiento preventivo, se puede reducir considerablemente el mantenimiento de reparación. 2. Organización del mantenimiento. La organización del mantenimiento entraña dos cuestiones fundamentales. De la organización de la función de mantenimiento que desempeñan los especialistas. Y del cambio de actitudes en una empresa para promover una actitud sensible al mantenimiento y de apoyo. A continuación analizaremos brevemente estos dos aspectos. El mantenimiento como una función especializada como función especializada. El mantenimiento requiere que se preste atención a varios elementos fundamentales. De evaluación de las necesidades de un personal de mantenimiento especializado y de su perfeccionamiento profesional. Las operaciones de mantenimiento tienen necesidad de una proporción relativamente grande de trabajo manual. Es especialmente importante que el personal alcance un alto grado de pericia, debido a que la tecnología avanzada exige también el perfeccionamiento constante de los conocimientos especializados. De hecho, una gran preocupación de la empresa antes de adquirir una nueva pieza de equipo estriba en planificar su mantenimiento y en promover los conocimientos especializados necesarios para hacerlo. La ejecución de un trabajo de mantenimiento exige igualmente una multitud de conocimientos técnicos.
246. La separación, sustitución y reparación de un motor eléctrico podría requerir mantenimiento, conocimientos eléctricos y mecánicos. Si el motor está bombeando agua o líquido, pueden ser necesarios también conocimientos de fontanería. Esta es la razón por la que en las actividades de mantenimiento resulta cada vez más importante contar con operarios con múltiples especialidades. De la programación de las actividades de mantenimiento preventivo debe prever un tiempo para reparaciones de urgencia. Para ello, se suele tomar como base la experiencia y el conocimiento del historial de averías de cada máquina, lo que permite en el mejor de los casos hacer una estimación. Con el tiempo mejora la estimación del periodo de mantenimiento de reparación. La programación es importante porque afecta a la planificación de la producción. La preparación de esos programas de mantenimiento ha de ser discutida y convenida con el personal de producción, el cual puede sugerir qué épocas resultan más adecuadas que otras para los servicios de mantenimiento de algunas máquinas y equipos. En las grandes empresas modernas, los programas de mantenimiento preventivo están computarizados y se aplican a diversas máquinas así como a instalaciones auxiliares no productivas. De división del trabajo. No todas las actividades de mantenimiento han de ser realizadas por especialistas. La lubricación y el engrase periódicos pueden encomendarse a los operarios de producción. Existe, por consiguiente, la necesidad de decidir la división y distribución del trabajo entre las diversas personas que pueden participar en el mantenimiento. Del control de las existencias de piezas de recambio es un elemento importante de la organización del mantenimiento. Hace falta establecer un sistema de control de las existencias de piezas de recambio para reducir al mínimo el peligro de que falten repuestos, particularmente de piezas que son difíciles de obtener en el mercado local, y para evitar al mismo tiempo unos gastos de inactividad elevados y la obsolescencia. De eficacia. El control del mantenimiento es como cualquier otra función. No es posible medir los resultados obtenidos ni tampoco controlar la operación. Por añadidura, se plantea constantemente la cuestión de saber si se está gastando más o menos de lo necesario en mantenimiento dados los resultados logrados. Un índice eficaz utilizado a veces guarda relación con las horas totales dedicadas al mantenimiento en un periodo dado, digamos un mes o un trimestre, en comparación con las horas totales de tiempo de producción perdido. Otras mediciones adecuadas consisten en comparar las horas de producción perdidas a causa de averías y al mantenimiento preventivo a lo largo de periodos sucesivos de tiempo. Se supone a este respecto que los costos de mantenimiento son más o menos constantes ya que están constituidos principalmente por gastos salariales y piezas de recambio cuya utilización anual total puede asignarse con una periodicidad mensual o trimestral. Una considerable ventaja de llevar registros de los costos y de la eficacia es que dan a la dirección de la empresa la posibilidad de adoptar decisiones importantes con respecto a los costos como la de sustituir o revisar una máquina y cuándo hacerlo. 247. Introducción al estudio del trabajo. El mantenimiento como responsabilidad de toda la empresa. Al darse cuenta de las repercusiones de un mantenimiento deficiente en la rentabilidad de las empresas, muchos directores están lanzando campañas de promoción o revisando la opinión de que el mantenimiento se debía encomendar a un equipo especializado. El elemento esencial del nuevo enfoque es que cultiva la conciencia del mantenimiento. Esto requiere un cambio de actitudes. Este enfoque necesita contar con la adhesión de la dirección general y con su disposición a experimentar nuevos métodos. Hace falta celebrar seminarios de capacitación. Algunos de ellos serán seminarios de iniciación destinados a los miembros de la alta dirección. En los seminarios para cuadros intermedios pueden participar especialistas en mantenimiento y otros directores afectados por los problemas de mantenimiento cuya finalidad es que los participantes descubran los problemas principales en su área de competencia, las causas posibles y la manera de evaluar los resultados si se encuentran remedios. Esto iría acompañado de un cursillo de mantenimiento para no especialistas en la materia. El cursillo ayudaría a los grupos, que se reúnen regularmente, en las tareas de investigación de los hechos y en el examen de los problemas planteados de una manera interactiva. Crearía igualmente un fuerte apoyo dentro de la empresa para un consultor exterior, de ser necesario.
En este caso se da prelación a la solución de los problemas reales, con miras a obtener resultados, más que a un tipo de formación teórica. También se impartirá capacitación adicional a los operarios, de ser necesario, que irá acompañada de directrices visuales sobre el funcionamiento adecuado y el mantenimiento rutinario de las máquinas o del equipo que se les encomiendan. La OIT ha organizado varios programas de esta clase en diversos países. 1. 3. Estudio del trabajo y mantenimiento. Un especialista en el estudio del trabajo ha de tener en cuenta las necesidades de mantenimiento preventivo al calcular los tiempos del ciclo que, a su vez, influyen en la planificación y programación de la producción. Además, algunas de las mejoras introducidas gracias al estudio de los métodos pueden reducir los tiempos de mantenimiento. Por ejemplo, el empleo de un equipo de transporte y manipulación más adecuado o un cambio del diseño del producto o del proceso pueden influir en el tiempo que se necesitaría para el mantenimiento. Por otro lado, como ocurre con cualquier otra función, la propia actividad de mantenimiento puede ser analizada por un especialista en el estudio del trabajo. El estudio de métodos puede examinar los movimientos de los trabajadores encargados del mantenimiento en un área de trabajo y sus métodos. Es posible medir el tiempo de las actividades de mantenimiento, el trabajo que entrañan y los tiempos medios establecidos para diversos cometidos de mantenimiento, utilizando sistemas de datos uniformes adecuados como el Sistema Universal de Normas de Mantenimiento 2. En el capítulo 27 se hará referencia a los datos uniformes. Un VAC, por ejemplo, OIT, Improving Maintenance in Developing Countries. Derilo Approach, documento técnico MANDEF 44 del Programa de Perfeccionamiento del Personal de Dirección, Ginebra, 1987. 2. Para una explicación de este sistema, véase H.B. Maynard, publicado con la dirección de Industrial 248 Engineering Handbook, Nueva York, McGraw-Hill, 1971. Cuarta parte. Medición del trabajo. Capítulo 18. Consideraciones generales sobre medición del trabajo. 1. Definición. Dijimos en el capítulo 3 que el estudio del trabajo consta de dos técnicas que se complementan: el estudio de métodos y la medición del trabajo. Y aunque ambas quedaron definidas allí, antes de estudiar la medición del trabajo, vale la pena repetir su definición. La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida, efectuándola según una norma de ejecución preestablecida. En esta definición cuidadosamente articulada hay varias expresiones que tendremos oportunidad de examinar más a fondo en otros capítulos. Saltan a la vista, por ejemplo, trabajador calificado y norma de ejecución preestablecida, pero no necesitamos ocuparnos por ahora de su significado exacto. En cambio, vale la pena observar que la medición del trabajo, que hemos explicado hasta ahora como una técnica, comprende en realidad no una, sino muchas técnicas afines, que pueden utilizarse cada una por su lado para medir el trabajo. Las principales de las clasificadas con esa denominación se enumeran en la sección 5 de este capítulo. 2. Objeto de la medición del trabajo. En el capítulo 2, vimos cómo el tiempo total de fabricación de un producto puede aumentar a causa de malas características del modelo mismo, por el mal funcionamiento del proceso o por el tiempo improductivo añadido en el curso de la producción y debido a deficiencias de la dirección o a la actuación de los trabajadores. Todos esos factores tienden a reducir la productividad de la empresa. Asimismo, examinamos las técnicas de dirección con las cuales se pueden eliminar, o al menos reducir, las citadas fallas. Está demostrado que el estudio de métodos es una de las principales técnicas para reducir el trabajo que lleva el producto o el proceso mediante la investigación sistemática y el examen crítico de los métodos y procesos existentes y el hallazgo e implantación de métodos mejores. 25. Introducción al estudio del trabajo. El estudio de métodos es la técnica principal para reducir la cantidad de trabajo, principalmente al eliminar movimientos innecesarios del material o de los operarios y sustituir métodos malos por buenos. La medición del trabajo, a su vez, sirve para investigar, reducir y finalmente eliminar el tiempo improductivo, es decir, el tiempo durante el cual no se ejecuta trabajo productivo, por cualquier causa que sea. En efecto, la medición del trabajo
Como su nombre lo indica, es el medio por el cual la dirección puede medir el tiempo que se invierte en ejecutar una operación o una serie de operaciones de tal forma que el tiempo improductivo se destaque y sea posible separarlo del tiempo productivo. Así se descubren su existencia, naturaleza e importancia, que antes estaban ocultas dentro del tiempo total. Es sorprendente la cantidad de tiempo improductivo incorporado en los procesos de las fábricas que nunca han aplicado la medición del trabajo, de modo que o bien no se sospechaba o se consideraba como cosa comente e inevitable que nadie podía remediar. Pero una vez conocida la existencia del tiempo improductivo y averiguadas sus causas, se pueden tomar medidas para reducirlo. La medición del trabajo tiene ahí otra función más. Además de revelar la existencia del tiempo improductivo, también sirve para fijar tiempos tipo de ejecución del trabajo, y si más adelante surgen tiempos improductivos, se notarán inmediatamente porque la operación tardará más que el tiempo tipo, y la dirección pronto se enterará. Anteriormente dijimos que el estudio de métodos puede dejar al descubierto las deficiencias del modelo, de los materiales y de los métodos de fabricación. Interesa, pues, principalmente al personal técnico. La medición del trabajo es más probable que muestre las fallas de la misma dirección y de los trabajadores, y por eso suele encontrar mucha mayor oposición que el estudio de métodos. No obstante, si lo que se persigue es el eficaz funcionamiento de la empresa en su conjunto, la medición del trabajo bien hecha es uno de los mejores procedimientos para conseguirlo. Lamentablemente, la medición del trabajo, y en particular el estudio de tiempos, que es su técnica más importante, adquirieron mala fama hace años, sobre todo en los círculos sindicales, porque al principio se aplicaron casi exclusivamente para reducir el tiempo improductivo imputable a los trabajadores, fijándoles normas de rendimiento a ellos, mientras que el imputable a la dirección se pasaba prácticamente por alto. Las causas de tiempo improductivo evitables en mayor o menor grado por la dirección son mucho más numerosas que las que podrían suprimir los trabajadores. Además, la experiencia ha demostrado que si se toleran los tiempos improductivos como las interrupciones por falta de material o avería de las máquinas sin hacer un verdadero esfuerzo para evitarlos, el personal se va desanimando y desganando y aumenta el tiempo improductivo atribuible a los trabajadores. Es lógico que así sea. Para los trabajadores, la cuestión es muy sencilla. Si no podemos adelantar el trabajo por algo que no depende de nosotros y sí de la dirección, ¿por qué afanarse? Que la dirección arregle antes lo que le toca. A ese argumento es difícil replicar. Así como en toda reorganización el estudio de métodos debe preceder a la medición del trabajo, de igual modo la eliminación del tiempo improductivo por 252 deficiencias de la dirección debe preceder a toda ofensiva contra el tiempo medición del trabajo. Consideraciones generales. Improductivo imputable a los trabajadores. Más aún, el solo hecho de que disminuyan las demoras e interrupciones que la dirección pueda evitar tenderá a reducir el desperdicio de tiempo de los operarios, puesto que recibirán a tiempo trabajo y material y tendrán la sensación de que la dirección no se duerme. Eso, de por sí, tendrá efectos provechosos, sin necesidad de primas por rendimiento ni disciplina reforzada. La medición del trabajo puede originar una reacción en cadena por toda la empresa. Veamos cómo. Hay que darse cuenta ante todo de que las averías e interrupciones que se producen en el taller son el resultado final de una serie de medidas tomadas o dejadas de tomar por la dirección. Examinemos un ejemplo de exceso de inactividad de una máquina costosa, descubierto después de un estudio de varios días. Se trata de una instalación de gran producción cuando está funcionando, pero que lleva mucho tiempo para aprontar. Gran parte del tiempo inactivo se debe a que cada serie abarca cantidades demasiado pequeñas, de modo que se invierte casi tanto tiempo en ajustar la máquina para la operación siguiente como en la producción propiamente dicha. La cadena de reacciones provocada por este descubrimiento puede ser como sigue. Del Departamento de Estudio del Trabajo comunica que la medición del trabajo revela tiempo inactivo excesivo de la máquina por razón de los pedidos pequeños del Departamento de Planificación, lo cual encarece apreciablemente la fabricación. Sugiere que el Departamento de Planificación prepare planes adecuados y reúna varios pedidos de un mismo producto en un pedido grande o fabrique más para existencias. Del Departamento de Planificación.
alega que debe ajustarse a las instrucciones del departamento de ventas, que al parecer nunca vende suficientes cantidades de un producto como para poder encargar al taller series razonables ni puede predecir el futuro volumen de ventas como para ampliar las existencias del departamento de ventas. Dice que no puede hacer predicciones ni encargar grandes cantidades de ningún producto mientras la dirección tenga por norma aceptar todas las variaciones de los modelos que le pidan los clientes. El catálogo está adquiriendo proporciones desmesuradas y casi todos los trabajos son ahora especiales. Del director gerente. Se sorprende cuando le muestran el efecto de su política de ventas sobre los costos de producción y dice que no había considerado el asunto desde ese punto de vista. Al ser complaciente con la clientela, solo quería evitar que los pedidos pasasen a los competidores. Se habrá logrado uno de los propósitos principales del estudio del trabajo si la investigación sirve para que el director gerente revise su política de ventas. Sin embargo, los especialistas entusiastas harían bien en meditar y recordar que tales 253 Introducción al estudio del trabajo. Reacciones en cadena acaban inspirando a alguien la pregunta: ¿quién fue el que empezó? Y a nadie le gusta ser puesto en evidencia. También aquí será necesario obrar con mucho tacto. No es misión del especialista en estudio del trabajo imponer una política de ventas, sino solamente señalar a la dirección el efecto de la que aplica sobre los costos y, por tanto, sobre la capacidad de competencia de la empresa. Se ve, pues, que el propósito de la medición del trabajo es revelar la naturaleza e importancia del tiempo improductivo, sea cual fuere su causa, a fin de eliminarlo, y fijar unas normas de rendimiento que solo se cumplirán si se elimina todo el tiempo improductivo evitable y si el trabajo se ejecuta con el mejor método posible y personal idóneo por sus aptitudes y formación. Ahora podemos examinar con mayor detalle los usos y técnicas de la medición del trabajo. 3. Usos de la medición del trabajo. Revelar la existencia y las causas del tiempo improductivo es importante, pero posiblemente a la larga lo sea menos que fijar tiempos tipo acertados, puesto que estos se mantendrán mientras continúe el trabajo a que se refieren y deberán hacer notar todo tiempo improductivo o trabajo adicional que aparezca después de fijados tales tiempos tipo. En el proceso de fijación de los tiempos tipo, quizás sea necesario emplear la medición del trabajo para 1. Comparar la eficacia de varios métodos. En igualdad de condiciones, el mejor será el que lleve menos tiempo. 2. Repartir el trabajo dentro de los equipos, con ayuda de diagramas de actividades múltiples, para que, en lo posible, le toque a cada cual una tarea que lleve el mismo tiempo, véase capítulo 8, sección 4. 3. Determinar, mediante diagramas de actividades múltiples para operario y máquina, el número de máquinas que puede atender un operario, véase capítulo 8, sección 4. Una vez fijados, los tiempos tipo pueden ser utilizados para 4. Obtener información en que basar el programa de producción, incluidos datos sobre el equipo y la mano de obra que se necesitarán para cumplir el plan de trabajo y aprovechar la capacidad de producción. 5. Obtener información en que basar presupuestos de ofertas, precios de venta y plazos de entrega. 6. Fijar normas sobre uso de la maquinaria y desempeño de la mano de obra que puedan ser utilizadas con cualquiera de los fines que anteceden y como base de sistemas de incentivos. 7. Obtener información que permita controlar los costos de mano de obra y fijar y mantener costos estándar. Se ve, pues, que la medición del trabajo proporciona la información básica 254 necesaria para llegar a organizar y controlar las actividades de la empresa. En que medición del trabajo. Consideraciones generales. Interviene el factor tiempo. La forma en que se aplica entonces se entenderá mejor después de ver cómo se calculan los tiempos tipo. 4. Procedimiento básico. En la sección 3 del capítulo 3 se explicaron las etapas fundamentales del estudio del trabajo, que abarca tanto el estudio de métodos como la medición del trabajo. Vamos ahora a examinar tan solo las etapas necesarias para efectuar sistemáticamente la medición del trabajo, a saber, de seleccionar el trabajo que va a ser objeto de estudio. Registrar todos los datos relativos a las circunstancias en que se realiza el trabajo, a los métodos y a los elementos de actividad que suponen.
D. Examinar los datos registrados y el detalle de los elementos con sentido crítico para verificar si se utilizan los métodos y movimientos más eficaces, y separar los elementos improductivos o extraños de los productivos. D. Medir la cantidad de trabajo de cada elemento, expresándola en tiempo, mediante la técnica más apropiada de medición del trabajo. D. Compilar el tiempo tipo de la operación previendo, en caso de estudio de tiempos con cronómetro, suplementos para breves descansos, necesidades personales, etc. D. Definir con precisión la serie de actividades y el método de operación a los que corresponde el tiempo computado y notificar que ese será el tiempo tipo para las actividades y métodos especificados. Estas etapas solo tendrán que seguirse en su totalidad cuando se desee fijar tiempos tipo. Si la medición del trabajo se utiliza para averiguar los tiempos improductivos antes o en el curso de un estudio de métodos o para comparar la eficacia de varios métodos posibles, probablemente basten las 4 primeras etapas. 5. Técnicas de medición del trabajo. Las principales técnicas que se emplean en la medición del trabajo son las siguientes: figura 86. 255. Introducción al estudio del trabajo. Figura 86. Medición del trabajo. Muestreo del trabajo. Seleccionar, registrar, examinar y medir cantidad de trabajo ejecutado, mediante uno de los siguientes métodos o una combinación de ellos. Estimación estructurada. Estudio de tiempos. Normas de tiempo predeterminadas. Compilar, con suplementos para determinar tiempo tipo de operaciones. Para establecer banco de datos tipo de muestreo del trabajo, de estimación estructurada, de estudio de tiempos, de normas de tiempo predeterminadas, NTPD, de datos tipo. En los próximos capítulos describiremos más detalladamente cada una de estas técnicas. 256.